Buenos días, niñas y niños, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me da gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a comenzar con la asignatura de Historia y vamos a ver un tema muy interesante que es el de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Para eso vamos a conocer nuestro aprendizaje esperado para esta lección, el cual es el siguiente. Ustedes van a analizar el proceso que llevó a la estabilidad política y social tras la lucha armada. Vamos a ver cuál es el contexto primeramente en relación a la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Evidentemente, cuando hay una Segunda Guerra Mundial quiere decir que antes hubo una primera. Esta Primera Guerra Mundial se da entre los años de 1914 y 1918, ¿ok? No vamos a ver tan a detalle cómo sucedió esta guerra, sin embargo yo les voy a comentar cómo finaliza. Esto surge a través de un Tratado de Versalles, que es un documento en el cual Alemania reconoce que tiene que entregar parte de su territorio, es decir, que tiene que entregar algunas tierras, ¿ok? Así como también tiene que pagar una gran cantidad por los daños que ocasionó en la Primera Guerra Mundial. Esto evidentemente pues tiene inconformidades por parte de Alemania, así como de otros países, ¿ok? Sin embargo, en ese momento sí era necesario firmar ese tratado para finalizar con la guerra. Ahora, años más tarde, con ese sentimiento que tiene la población alemana de injusticia, pues están buscando el momento oportuno para iniciar una Segunda Guerra Mundial. Esta surge entre los años de 1939 y 1945. Entre los principales países que participaron en esta Segunda Guerra Mundial, digamos que se conforma por dos bandos. Los primeros son los países eje, ¿qué quiere decir? Bueno, significa que son los países que están a favor de la Segunda Guerra Mundial, principalmente Alemania, que es la impulsora. Italia y Japón la acompañan debido a que sienten que Alemania, pues digamos que de cierta manera está siendo muy castigada, ¿ok? Y por el otro lado están los aliados o los países aliados, que son Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos, que son países que quieren finalizar la guerra, ¿ok? Que no están a favor. Bien, como les había comentado, estalla en 1939 y se inicia en Europa, llegando a convertirse en un conflicto internacional. ¿Ok? Este conflicto fue mayor, pues incluyó a países de otros continentes, ya no solamente del europeo, sino también del americano y del asiático, y también influyó indirectamente en los aspectos políticos, sociales y económicos de estos países. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con México? Bueno, en esta situación resulta muy favorecida, ya que durante esos años los países como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos pues no podían producir todo lo que necesitaban, más bien sus industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra. Entonces habían descuidado lo que es la industria en cuanto a sus recursos, ¿ok? Entonces, esto provoca que empiecen a comprarle productos a México, ¿ok? Y así es como México va produciendo sus propios recursos para exportarlos y con ese dinero que va ganando va construyendo carreteras, puertos, presas y aeropuertos, ¿ok? Sin embargo, el papel de México durante la Segunda Guerra Mundial al principio fue nula o neutral, que quiere decir que no estaba a favor ni en contra de esta guerra. Sin embargo, como les había comentado, como México empezaba a exportar sus recursos, en una de esas exportaciones de buques petroleros fueron atacados por dos submarinos alemanes, esto durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Y es así cuando México decide apoyar a los países aliados, no a los ejes. ¿Okay? Bien, podríamos decir que de manera general México participa de dos maneras. La primera mediante la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con los trabajadores agrícolas empleados en las industrias y campos de ese país. Y segundo,
pues México participó también con el envío de elementos de la Fuerza Aérea, específicamente el Escuadrón 201, que tenía como propósito combatir con los japoneses posicionados en Filipinas, ¿ok? En 1945. Ahora bien, debido a que México pues empezaba a crecer económicamente, pues de cierta manera eso favoreció al sector agrícola y más adelante le iba a traer problemas al campo. ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a ver. Entonces el sector agrícola se vuelve favorecido por la comercialización y explotación de productos del campo, tales como frutas y verduras. Asimismo, se pueden diferenciar dos sectores agrícolas. Primeramente, los campesinos y trabajadores que recibían el apoyo del gobierno, tanto económicamente como con el reparto agrario. Y el segundo sector, que eran los campesinos que practicaban una agricultura destinada a obtener lo necesario para satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para 1940, la situación con el sector agrícola comienza a tener problemas por la diferencia que ya se estaba notando con estos dos bandos, los que tenían el apoyo del gobierno, como créditos, tierras y financiamiento económico, así como con los campesinos que solamente practicaban su agricultura para satisfacer sus necesidades y de esa manera el gobierno disminuye el reparto agrario, ¿ok? Empieza a quitar tierras y también empieza a condicionar sus créditos, ya no solamente para el segundo bando, sino para ambos bandos. Eso hace que muchos campesinos pues se queden sin tierras y sin empleos. Algunos de ellos deciden emigrar a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades o mejores condiciones de vida. Así, se inicia un gran número de manifestaciones donde se rechazaba el abuso de los patrones y las acciones del gobierno. ¿Ok? Sin embargo, este último pues logra contener estas protestas a través de diversas negociaciones y a veces era necesario utilizar la fuerza y encarcelar a los líderes. Esto ocurre durante la presidencia de Adolfo López Mateos, que fue del año de 1958 a 1964, donde ocurrieron 2.358 huelgas. En el siguiente gobierno, que fue del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue de 1964 a 1970, el 2 de octubre de 1968 se reprimió violentamente un enorme mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, esto ubicado en la Ciudad de México, en el que se protestaba por los abusos de autoridad cometidos en contra de los estudiantes. ¿Okay? Este hecho marcó, digamos, una nueva forma para resolver las demandas sociales y para que el gobierno reflexionara. ¿Okay? Entre los años de 1970 y 1982 siguieron las inconformidades, hubieron varias manifestaciones y huelgas. Sin embargo, el gobierno lo que hizo fue, digamos que intentar calmarlos por medio de amnistías. Que es una amnistía? Consiste en anular la culpabilidad legal de una persona o de un grupo. Es decir, que el gobierno intentaba comprar al pueblo a través de ciertos beneficios. Parte de estos pues fue la apertura de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como el Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ¿Okay? A través de estas acciones el gobierno intentaba que el pueblo pudiera olvidar esa culpabilidad del gobierno. ¿Okay? Eso nosotros lo vamos a conocer como amnistía. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro tema. Ahora vamos a pasar a la explicación de la tarea. Muy bien. Pues como primer punto es importante que ustedes puedan ver y analizar este video, que es el de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo punto, que es el más importante, es que ustedes van a buscar en periódicos o noticias acerca de algún movimiento de trabajadores, estudiantes o campesinos que esté ocurriendo actualmente en el país y una vez que ustedes encuentren esa noticia lo van a explicar con sus palabras. ¿Ok? Les estoy dejando este espacio, como podrán ver, para que ustedes lo puedan escribir. ¿Ok? Ojo chicos, cuando me refiero a una noticia actual,
no necesariamente tiene que ser de este mes, ¿ok? Evidentemente, pues ahorita estamos en un periodo de contingencia, pero me refiero a actual, incluso esto puede ser del año pasado o a principios de año, alguna manifestación que se haya dado por parte de trabajadores, por parte de estudiantes, por parte de campesinos, ¿ok? Esto lo aclaro, como les comento, pues evidentemente estamos en un periodo de contingencia, de cuarentena, pero sin embargo es importante que ustedes hagan esa investigación acerca de algún movimiento, ya sea del año pasado o incluso a principios de este año. Ahora, el tercer punto, ustedes van a responder 5 preguntitas a partir de la noticia que investigaron. La primera pregunta es quiénes participan, o sea, quiénes están involucrados en el movimiento, dónde está ocurriendo. La tercera pregunta, ¿qué están demandando? ¿Qué están exigiendo? El cuarto punto, ¿cuáles son las acciones que están llevando a cabo? ¿Okay? Y como último punto, ¿qué semejanzas y diferencias hay entre los movimientos actuales y los que nosotros mencionamos en el video con la explicación? Recuerden que vimos algunas huelgas que se dieron entre los años de 1970 y 1982. Entonces ustedes tienen que identificar esas semejanzas y diferencias entre los movimientos actuales y los que nosotros estudiamos. Bien, de mi parte sería todo, chicos. Los estaré viendo el día martes para la explicación del tema de español. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo.